hicimos las otras noches. Y a ver si está el PowerPoint. Ahí está. Bueno, vamos con las preguntas. Entonces, había una sola, pero a ver si podemos hacer algunas correcciones. Ayer hablando rápido no me di cuenta y yo dije que a los 2300 años les teníamos que descontar 490 años. Lo que yo quería decir es que a los 2300 años le tenemos que descontar 457 años antes de Cristo y nos da 1843. Después le sumamos un año, ¿se acuerdan? A la profecía para... A ver, vamos a ponerla acá. Le sumábamos un año porque pasaba de antes a después de Cristo, donde no hay número cero en los años. Entonces, si ahí están los 2300 años, se dividen en 490 y el resto. Entonces, bueno, vamos a poner todos los números. A ver. Acá está el 1, no sé si va a quedar más claro o más oscuro. Vamos a ver. Acá está el 1 después de Cristo. Está 34 años antes de la muerte de Cristo, ¿no? El año final de los 490 años. Del 457 al 1, 490 años. Vamos a ver esta profecía. Menos los 457 que hay antes de Cristo, ¿cuánto nos da? A ver si lo pusimos ahí. Nos da 33. Pero hay que sumarle 1 porque pasamos de antes de Cristo a después de Cristo. Entonces la profecía terminaba en el año 34, como está ahí. ¿Se ve? Ahora, cuando vamos a los 2300 años y le restamos 457, nos da 1843. Le tenemos que sumar 1 porque pasamos a después de Cristo y nos da 1844. En fin, nada más para que sepamos, cada vez que contamos años antes de Cristo y pasamos a después de Cristo, de un lado al otro, hay que sumarle 1. Con que se acuerden eso ya está, ¿no? Hay que sumar 1. Entonces, en esta profecía hubo 456 años antes de Cristo, porque 0 no hubo, y hay 1844 años desde que empezó la era cristiana hasta el surgimiento del remanente y el inicio del juicio en el cielo. Veo que alguno saca fotos. Si quieren los PowerPoint, los tenemos todos ahí. Es solo traer un pendrive. ¿Está esa? Eso para aclarar, porque yo había dicho, saquemos la cuenta, 2300 menos 490. No era menos 490, era menos 457. Por eso a alguno no le dio la cuenta por ahí. Dice, a mí no me daba 1843. No, porque yo dije mal. Bueno, vamos a otra corrección. El primo de Calvino, este es el primo de Calvino en esta representación, y este es Calvino. Yo dije, no me acuerdo quién dije que era, pero no era Ecolampadio, que es otro de los reformadores, es Olivetán. Eso alguien me hizo la corrección después y tiene razón. Es Olivetán, se llamaba el primo de Calvino, que salió en la charla de ayer. Y esta es la pregunta de hoy. El cuerno pequeño, decía la pregunta, ¿el cuerno pequeño sale de los 10 cuernos? Esa era la pregunta. No sale de los 10 cuernos, sale de la cabeza de donde habían salido los 10 cuernos, que era Roma, representaba Roma, ¿no? Entonces, la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, ya lo vamos a estudiar más adelante, quizás el último día, el sábado, me parece. De ese último animal que aparece ahí, que representa a Roma, surgen 10 cuernos, que son los 10 reinos bárbaros de los pies de hierro y barro de la estatua, ¿no? Entonces, esos que no se podían unir. Esos 10 reinos bárbaros que habían dado origen primero a las naciones de Europa y después a las otras naciones, habían salido de Roma. Pero salió uno que era pequeño al principio, pero que creció más que todos los demás. Y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Es un poder enemigo de Dios que para ganar el dominio de esta cabeza, de la cabeza romana, tuvo que sacar del medio a los 3 reinos que ocupaban
su lugar y que mantenían su poder en jaque. Que esos 3 reinos de los 10, los que tuvo que desplazar cuando salió, fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Esos eran. Entonces, esos son los 3 cuernos que sacó el cuerno pequeño para estar en acción. Hagan más preguntas si quieren para mañana, porque ya no tenemos más preguntas para contestar. Vamos con el tema de hoy, del palacio a la pradera. Conocido capítulo, vamos a tratar de sacar varias lecciones de esto. Uy, a ver. Ahí está. Bueno, en este capítulo las facultades mentales del rey van a quedar trastocadas o trastornadas, ¿no? Hasta que le van a ser restauradas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cuál era el mensaje? ¿Para qué quedó registrado? Acuérdense que esto está en la primera parte, la parte escrita en arameo, que es el mensaje para todos los reyes. Dios le está dando un mensaje en el rey principal, en este caso el rey de Babilonia, a todos los orgullosos monarcas que iban a venir sobre la tierra, ¿no? Primera pregunta, ¿qué declaró, cómo empieza este capítulo, ¿no? Con una declaración de Nabucodonosor acerca de Dios. Vamos a Daniel, capítulo 4, versículos 1 al 3. A ver, no se escucha. ¿Está prendido ese? Sí, ¿no? ¿Ahora? Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. De paso, este es el capítulo 4, ¿no? El 2 iba con el 7, si se acuerdan, en paralelos en el quiasmo. El 3 iba con el 6 y el 4 con el 5. Acá están los mensajes principales, ¿no? Que Dios le daba a los reyes. ¿Y qué es esto? La soberbia de los reyes va a ser abatida. Que ningún rey sea soberbio, ese era el mensaje que Dios le daba, porque hay un rey en los cielos. Y este capítulo comienza al revés, comienza por el final, porque este es el reconocimiento que el rey hizo después de todo lo que va a vivir, ¿no? Él reconoce que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Tiene todos los derechos sobre todos los reinos de la tierra, ¿no? Y esto fue proclamado a todos los pueblos, a todas las lenguas, en arameo, para que todos entendieran, en el idioma común que todos los reyes podían leer. Como todos los reyes dependían de Nabucodonosor en ese momento, la lección iba con el rey principal, la cabeza, pero iba para todos los demás. Entonces, esta era la influencia que venían teniendo, ¿no? Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación, dijo el rey en estos primeros versículos. En los asuntos de las naciones, dijo Elena de White, Dios está siempre ejecutando silenciosa y pacientemente los consejos de su propia voluntad. A veces no te parece. ¿Por qué? Porque Dios actúa de maneras distintas, ¿no? A veces permite que el mal siga su curso. A veces va ordenando una serie de acontecimientos para que eso termine en lo que Él está esperando que termine. Y a veces, como vimos también en el libro, interviene para que su pueblo no sea destruido, no sea vencido. Pero siempre Dios controla la historia, silenciosa y pacientemente,
Solo los hijos de Dios aprendemos a leer la intervención de Él en la historia. Pero Él está siempre interviniendo, aunque no te parezca. Y nosotros estamos vivos gracias a la intervención de Él y de su ejército de ángeles que son mandados alrededor nuestro. Si no, el enemigo hubiera hecho con nosotros lo que Él desea, ¿no? Desde un primer momento. Entonces, a veces Dios ordena las cosas, a veces permite que el mal siga y a veces interviene. No nos tiene que confundir. Dios no es que nosotros lo vamos a poner en un cajón y va a actuar así porque siempre actúa así. No, Dios puede actuar, es soberano y puede actuar en distintas circunstancias de distintas maneras. Se me traba un poquito hoy. Ayer estaba rápido, pero si me ayudan de ahí porque no... Ahí va. Bueno, ahí está. Entonces, Nabucodonosor, al empezar este capítulo, gobierna tranquilamente, él lo va a decir, ¿no? Yo estaba tranquilo en mi reino, en mi casa, paseándose por todos lados, ¿no? Plena tranquilidad. Evidentemente, como habla de esta tranquilidad, nos damos cuenta que es la segunda parte del reinado de él, pasada la mitad de un reinado de 43 años que tuvo, reinó 43 años. A esta altura ya había reinado 21, 22 años, y había derrotado a todos sus enemigos. Esto que está atrás, a ver si se ve en la próxima, es el reinado que había logrado la extensión del reino de Babilonia de ese momento, ¿no? Había llegado incluso en ese momento a someter a su último enemigo, Egipto. Ese era el más poderoso, el que más le costó, le llevó años. Pero acababa de someter a Egipto y ahora estaba gozando de que no tenía enemigos, no había nadie que pudiera hacerle frente, ni incluso los pequeños y poco poderosos países que estaban un poco más allá, que muchos de ellos eran vasallos de Babilonia, pagaban para que Babilonia no los invada y no los someta, ¿no? Y sometidos a tributos. Entonces él tenía dinero, había conquistado todo lo que quería, no esperaba más, no quería más, no podía lograr más. Y entonces estaba, dice el versículo 4, tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Cuando todo estaba tranquilo, de repente, a ver, ahí va. De repente algo le generó espanto al rey. Vamos a leer el versículo 5. Mitad del reinado, todo bien, todo bajo control, y vino el espanto. ¿Qué pasó? Tuve un sueño que me espantó. Tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Esta vez recordaba el sueño. Le pasó otra vez lo que le había pasado al principio, en los primeros años. ¿Se acuerdan? Ese sueño que había tenido en el tercer año de su reinado. Ahora habían pasado muchos años, tal vez 20 años más. Y otro sueño le sobrevino, distinto, que venía de parte del Dios del cielo. Pero él recordaba todo lo que había soñado, pero no entendía el significado. Aunque debe haber captado que había algo negativo en eso, porque él estaba súper preocupado y estaba choqueado con el tema, ¿no? Pregunta número 3. ¿Quiénes volvieron a ser llamados para descifrar el sueño? Las 4 clases de sabios, diríamos, que el rey tenía. ¿Quiénes son? Versículo 7 del capítulo 4. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación. Claro. Ahora sí les contó el sueño. Ustedes se creen que los encantadores, la gente que vive de la mentira, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no puede inventar una interpretación al sueño? Yo creo que sí. Para mí no se animaron, como todos se dieron cuenta que el tenor era negativo y nadie se animaba a profetizarle algo o a interpretarle algo negativo al rey, tuvieron miedo de serle desfavorables. Entonces prefirieron decir que no sabían interpretar el sueño, pero el sueño ahora lo vamos a
a leer un poco, era evidente que era contrario al rey. Por eso el rey estaba preocupado, ¿no? Y ahí vinieron todos. Es raro, no sé si tan raro, pero es por lo menos llamativo que Daniel no vino en primera instancia, vinieron todos. Y Daniel viene después, en una segunda instancia, solo. Quizás el rey primero quiso consultar al común, que ya había fallado la otra vez, para después escuchar la interpretación de la persona en el que él confiaba. Porque Daniel era el jefe de los sabios, o de los magos, como dice ahí, ¿no? Nosotros hoy tenemos relacionado la palabra mago con magia y con trucos, no sé, pero los magos de entonces, como los reyes magos, yo lo dije la otra noche, eran sabios, ¿no? Entonces, él era el jefe de todos estos sabios y es llamado en segundo lugar. Si me ayudan de atrás, que no pasan. Ahí, una más, ahí. Esta vez, entonces, recordaba todo, le pidió, no pudieron hacerlo y ahora va a llegar el profeta Daniel. Pregunta número 4. No es una pregunta, sino que nos pide una tarea, describir el sueño del rey Nabucodonosor. Vamos a leer el sueño, estos 8 versículos. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se lo alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo. Clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quienes él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Perfecto. Entonces el rey ve un árbol enorme, crecido, enorme. Todas las aves y los animales del campo estaban contentos con la sombra que daba. Todos se alimentaban de ese árbol. Todos estaban felices y protegidos por el árbol. De paso, los árboles en profecías, eso fíjenlo para cuando aparezca, son símbolos de reyes, de personas encumbradas, de líderes, ¿no? Por ejemplo, cuando en Apocalipsis 7 se sueltan los vientos y están sellados ya algunos, ¿no? Le dicen: no dañes a los árboles. ¿Vieron la expresión de Apocalipsis? No dañes a los árboles. Es a los líderes del pueblo de Dios, ¿no? Y a esto y a lo otro. Entonces, siempre árbol es señal de alguien que protege. En este caso, el rey máximo. Por eso el árbol era tan grande, porque este era un rey de reyes, diríamos, mundial. Y entonces todos estaban felices abajo de eso. Pero de repente escuchó a un alto magistrado de los ángeles, un vigilante, un vigía, una persona astuta y sensible que puede visualizar bien las cosas, ¿no? Un líder. Esto parece hacer referencia a los ángeles que son parte del concilio celestial en el cielo, del que habla Job capítulo 1, versículo 6 para adelante. Usa la misma palabra, dice: vinieron los
hijos de Dios, dice nuestra versión. El original dice los magistrados de Dios, que son los líderes de cada lugar donde Dios creó vida, los primeros padres, más los principales de los ángeles, los magistrados. Bueno, este puede haber sido un magistrado, un ángel de notoriedad, ¿no?, en el cielo, que recibe la orden de cortar al árbol. La imagen estaba re linda, todos los pajaritos ahí posados, todo bien, y de repente dice motosierra al árbol, ¿no? Hay que cortar. Y cortan el árbol queda solo el toco del árbol y las raíces, y lo mandan encadenar durante 7 tiempos o 7 años, ¿no? Iba a quedar encadenado ahí. Y dejarlo ahí, que el rocío lo riegue y que esté ahí el pasto alrededor, la hierba blandita que esté alrededor, crezca alrededor de él. Entonces el rey no entendía el mensaje. ¿Por qué? Toda esa imagen muy linda y de repente todo trágico. Y todo vino para atrás, ¿no? Y produjo angustia. Evidentemente el rey sabía o entendía que no le era favorable el sueño. Entonces, ¿quién era el gran árbol? Era el poderoso rey, monarca, Nabucodonosor. Él era, se lo dice directamente Daniel. Cuando viene Daniel tuvo un momento que se quedó frío cuando escuchó el relato del sueño. También porque se dio cuenta que era desfavorable. El rey lo animó, le dijo: Daniel, decime la verdad, decímelo. O sea, habla tranquilamente. Entonces Daniel le dijo: mira, esto que Dios te reveló, ojalá le pasara a tus enemigos y no a vos, porque él lo apreciaba al rey, a pesar de todos los defectos que el rey tenía, que eran muchos. Ahora vamos a ver algunos notables del rey. Pero Daniel lo quería realmente. Y entonces dice: ojalá le pasara a tus enemigos. Pero bueno, decime qué es. Y entonces él le empieza diciendo: el árbol sos vos, el árbol que después fue cortado. Todas las personas alrededor tuyo, ¿qué hicimos ahí? Ahí está. Todas las personas alrededor tuyo estaban cómodas y protegidas en tu reino. Pero ese reino iba a ser cortado, no del todo, porque quedaba el toco de abajo, la base y las raíces, y atado con cadenas durante 7 años. ¿Qué simbolizaba eso? Daniel va a seguir con su relato, ¿no? Vamos a verlo. Daniel 4, 20 al 22, y después, para ganar tiempo, salteamos al 25. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y sigo con el 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. 2 versículos más adelante le da un consejo de amigo, Daniel, al rey, ¿no? Le dice: aceptá mi consejo, redimí tus pecados, volviéndote un rey justo, y tus iniquidades o tus maldades haciendo misericordia. Fíjense, las 2 características más notables de Dios están acá, las que el enemigo había puesto en duda en el cielo, en el gran conflicto. Porque Dios es, según la Biblia, justo y misericordioso. Es totalmente justo y actúa con justicia. Su ley es una ley de justicia. Y a la vez es
hace misericordia, pone su cordia, corazón, al lado de la miseria del necesitado. Por eso después le amplía, le dice, con todos los pobres, con todos los afligidos, vos tenés que ser mejor. Redimí tus pecados. Qué consejo, ¿no? ¿Qué quiere decir ese consejo? Acá hay un principio divino. Los juicios de Dios, que tarde o temprano caen sobre los hombres, pueden evitarse por medio del arrepentimiento y la conversión. Arrepentite, redimí tus pecados. Arrepentimiento, del griego metanoia. Meta, cambio. Noia, pensamientos, de nous, mente. Cambio de pensamientos, eso es lo que es un arrepentimiento. Vos no tenés que llorar, eso puede ser remordimiento. Por ejemplo, Judas, dice la Biblia, fue arrepentido, dejó las monedas de plata, las tiró en el templo y fue y se ahorcó. Eso es arrepentimiento. Lo limitado de nuestro castellano quizás hizo traducir arrepentimiento, pero no es la misma palabra de cuando Pedro, arrepentido, metanoia, cuando cambió sus pensamientos, se dio cuenta de lo que había hecho, por dolor había traicionado a su amigo, entonces lloró amargamente. En el caso de Judas se usa la palabra metamelomai, que yo lo hubiera traducido como remordimiento. Él tuvo remordimiento, miedo a las consecuencias. Cuando vos tenés miedo por las consecuencias que hiciste, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Te lleva a la muerte, a la angustia, hasta quitarte la vida, como él. Pero cuando vos experimentás, dejás que el Espíritu Santo dé vuelta en tu cabeza los pensamientos, y ahora vos pensás distinto de lo que pensabas antes, vos decís, ¿cómo pude haber tratado así a esta persona que me ama, un padre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo pude haber tratado así? Por más que él haya hecho algo que me ofendió, dice, él siempre me amó. Entonces, eso es el arrepentimiento actuando, con que el Espíritu Santo viene a mi mente para hacerme volver, ¿no? Volver sería convertir mi camino, ir para el otro lado. Cambio de pensamiento, entonces cambio de camino y voy para el otro lado, ¿no? Y pido disculpas, por ejemplo. Entonces, lo que le estaba diciendo Daniel al rey, porque era amigo del rey, yo te aconsejo, rey, vos sos el rey, pero yo te aconsejo que para evitar este juicio que Dios te avisó hoy, que va a venir sobre vos, como consecuencia de lo que vos caminás, de tus caminos en la vida, yo te aconsejo que te arrepientas y que te conviertas, que actúes con justicia y con misericordia, así como Él, que te permitió estar en el reino, es justo y misericordioso. La pregunta número 6. ¿Qué actitud del rey desencadenó el juicio divino? Porque para esto el rey asimiló el consejo y trató de ponerlo en práctica, aparentemente. Porque no vino enseguida el cumplimiento de la profecía. ¿Cuánto tardó, según la Biblia? ¿Lo leen ahí? Sí. Vamos a leer 12 meses, un año. Un año después va a caer el juicio. Dios le dio tiempo después de advertirle, porque a veces Dios advierte y espera un cambio en nosotros. Sí. Leo desde el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te será quitado. Él se enaltecía, estaba orgulloso, ¿no? Se enaltecía por sus logros. Y cuando creyó que todo se debía a la gran inteligencia de él agrandó la ciudad de Babilonia 3 veces más de lo que lo había hecho su padre. Su padre había dejado una ciudad 3 veces menor que la que ahora él tenía en 20 y pico de años de reinado. No era poca cosa. Había edificado los terribles muros, en algunos lados de tres muros seguidos, 2 muros, le había dado una protección terrible a la ciudad. La economía brillaba,
Los edificios eran preciosos. Dice que se podía ver pocas cosas en Babilonia que no hubiese construido Nabucodonosor. Incluso están los famosos jardines colgantes, que son una de las 7 maravillas del mundo. O sea, están entre las 7 cosas que más maravillan al mundo, ¿no? Esos jardines de Babilonia. Y probablemente él estaba, porque estaba en la terraza del palacio. ¿Cuántas cosas pasan en la terraza del palacio cuando vos te elevás, ¿no? ¿Qué otro tuvo problemas ya de Israel, otro rey de Israel en la terraza del palacio? David, ¿se acuerdan? Cada vez que uno está ocioso, jactancioso por sus logros, David también tenía a todos sus enemigos sometidos, ni valía la pena que él fuera a la batalla, porque ya estaban entregados, estaban sitiando la ciudad, era un pueblo fácil de dominar. Y él estaba ahí y tuvo un problema, ¿no? Cuando vos subís y querés mirar para abajo, es un problema. El rey estaba seguramente en su palacio de verano. Había, si no recuerdo mal, 3 palacios para él, tenía 3 residencias dentro de Babilonia. Estaba en el palacio de verano, seguramente, se calcula, o arriba de alguna de las terrazas de los jardines colgantes, y entonces él miraba y era terrible. La pared de materiales azules, ¿se acuerdan cuando vimos las puertas de Babilonia en algunas de estas fotos? Con encajes de oro por todos lados, había el templo famoso, había un montón de cosas que deleitaban la vista, había mármoles, había figuras en distintos colores. Él había hecho poner un montón de placas en Babilonia que hablaban de él mismo, era muy jactancioso, ¿no? Hablaba de lo grande que él era, de las conquistas. Cada vez que hacía una conquista, una placa en alguna parte de algún palacio. Y así iba creciendo el orgullo de él. Y el enemigo contento, ¿no? Porque el enemigo, cuando ve que nosotros seguimos el mismo camino de él, está muy contento. El orgullo es la raíz de todos los males. Este, por supuesto, no era el palacio, pero supongamos, es algo majestuoso, ¿no? A la vista nuestra. Pasemos un poquito más, si me ayudan de ahí. Entonces, una tarde contemplaba las cosas que hizo y son maravillosas. Qué grande que soy. ¿Quién pudo hacer algo? Nadie en el mundo quizás había sido un maestro mayor de obras o un arquitecto como él. Se ve que entendía bastante y tenía gente bastante ducha en el tema y mucha plata para invertir. O sea, no lo paraba nadie. Y entonces él se gozaba de que estaba tranquilo en el reino, ¿no? Acá estoy en mi gloria, soy hijo de los dioses, evidentemente, porque todos los demás dioses se inclinaron delante de mí, sometí a todas las naciones. Y él estaba en ese momento de gloria, ese minuto de gloria puede ser fatal, ¿no? Cuando pronunció esas palabras que lo condenaron. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y le agregó para colmo esto, un agravante, ¿no? Con la fuerza de mi poder, para residencia real y para la gloria de mi grandeza. Me suena a Satanás en Lucas 4, Mateo 4, en las tentaciones, cuando le empieza a decir a Jesús, dice, yo te puedo dar todos los reinos de este mundo porque son míos, a mí me han sido entregados, ¿no? Son míos, como que él lo hubiera construido o él hubiera creado la vida sobre la tierra, ¿no? Él se enorgullece de lo que él no hizo en realidad. Acá dijo algo parecido, quizás por eso también al enemigo se lo llama el príncipe de Babilonia o el rey de Babilonia. Yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para residencia real, para la gloria de mi grandeza. De paso lo hacía para él. Los reyes no fueron puestos para la grandeza personal de ellos. Dios espera que el rey proteja y ayude a todos los que están bajo el árbol, todos los pajaritos que estamos bajo el árbol, diríamos, ¿no? Eso espera de los reyes de este mundo. Si ellos quieren hacer la voluntad del Señor, el Señor quiere proteger a la humanidad y ayudarlos en todo, ¿no? Después de decir estas palabras, ni bien las dijo, entonces una voz del cielo pronunció la sentencia contra el rey y en el momento perdió la razón y fue a vivir con los animales del campo. Hay mucho diálogo sobre la enfermedad que
que le trastocó la mente. No sabemos, aparte no tiene sentido saber cuál es definidamente la enfermedad que él adquirió, ¿no? Lo que sabemos es que era un juicio de Dios, donde Dios cayó con su juicio sobre él, le quitó el razonamiento humano y de esa manera él empezó a actuar como un animal, se animalizó. Ya no tenía el raciocinio, tenía un instinto de comer, de andar por ahí, pero ya no tenía razonamiento. Y entonces este rey, que subió mucho y cayó mucho, porque cuanto más subas, más dolorosa es la caída, ¿no? Tuvo un golpe terrible, fue humillado a lo máximo, porque dice la Biblia, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, las lecciones que vamos sacando, ¿no? Nosotros no subamos a ninguna terraza y no estemos tiempo ocioso delante del Señor, ¿no? Sino que tenemos que estar ocupados y humildes. ¿Qué quiere decir humildes? Viene de la palabra humus, tierra. Todos tenemos los pies sobre la tierra. O sea, ninguno de nosotros tenga más plata, menos plata, tenga más salud, menos salud, tenga lo que tenga o no tenga, ninguno es más que otro. Si vos volás arriba de los demás, vos tenés una sobreestima, no te estás sobreestimando. Y si vos te considerás menos que los demás, otro pecado parecido y no menos grave, entonces si vos te considerás enterrado vivo, o no estás con los pies sobre la tierra, estás abajo enterrado, es otro pecado terrible, es una bajo autoestima que no tiene lugar ante un Dios que pagó semejante precio por uno de nosotros. Si hubiese sido necesario por uno solo, lo hubiera pagado, ¿no? Como nosotros sabemos. Entonces, el rey se animalizó. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos esas advertencias, ¿no? que nos hacen? El rey ignoró la advertencia de Daniel y terminó mal. Y dio rienda a su orgullo y a su egoísmo, que son la pareja que domina la naturaleza caída. ¿Vieron cuando la Biblia habla de la palabra, bien antigua esta palabra que voy a decir, concupiscencia? Dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? La concupiscencia es la atracción al mal que yo tengo adentro mío, que tenemos los seres humanos caídos en pecado. Y tiene dos componentes, el orgullo y el egoísmo. Son como primos o hermanos, socios en el trabajo, trabajan juntos. El orgullo me dice por un oído, yo soy más. Entonces yo llevo en mi cabeza inconsciente, caída, llevo el hecho que yo soy más que todos los demás. Entonces lo único que importa es lo que me pasa a mí. Yo hago un negocio con otro, yo tengo que tratar de sacarle todas las ventajas porque yo soy más que el otro, ¿no? Y empieza mi pecado. Y la otra parte de mi pecado es el egoísmo, todo para mí. Entonces, yo soy más y todo para mí. Entonces por eso yo lucro. Todos los pecados que hay sobre la tierra son una mezcla en distintos porcentajes, como un cóctel de orgullo y egoísmo. Los pecados que señala la Biblia, por ejemplo, robar. ¿Por qué alguien roba? Porque va uno por el camino y otro lo ve, dice, mira ese tonto que va por ahí. Dice, es mucho menos inteligente y hábil que yo. Le voy a caer por sorpresa porque yo soy mucho más listo, yo soy más. Ya te trabajó, al ladrón le trabajó, yo soy más que este. Soy más rápido, soy más vivo, ¿no? Y eso que él tiene que ser para mí. Entonces, eso tiene que ser para mí. Entonces va y lo roba. Otro pecado que la Biblia señala bastante seguido, el adulterio. ¿Por qué se produce? Por orgullo y egoísmo. Va uno y observa, vamos a imaginar un hombre, podía ser al revés, ¿no? Observa una mujer que va por la calle con su marido y dice, wow, esa mujer tiene que ser para mí, porque yo soy mucho más que el marido de esa mujer. Imagínate, le llevo kilómetros, ¿no? Yo soy más. Y esa mujer tiene que ser para mí. A pesar de que él quizás tenga hasta su mujer, pero le actúa la concupiscencia adentro, eso que Pablo dice en Romanos 7, que
uno, en el caso de él quería, porque era religioso, quería luchar contra eso y no podía. ¿Por qué? Porque yo quería hacer el bien. Yo entendía que la ley, que es lo que está en juego en el conflicto, la ley era buena, santa, justa y buena, igual que como se describe a Dios, santo, justo y bueno, porque es reflejo del carácter de Dios. Y yo quería hacer lo que la ley decía, pero encontraba un ¿qué cosa? Dice, ¿una qué? Romanos 7. Una fuerza, una ley, dice, se traduce al castellano, una ley. Pero ustedes imagínenselo como la ley de gravedad. La ley de gravedad no es una ley escrita, es una ley de fuerzas que me mantiene sobre la Tierra, ¿no? En la Luna, que no hay gravedad, los astronautas, si no se ponen un peso y cosas especiales, se va para arriba, ¿no? No puede. Entonces acá hay fuerza de gravedad, una ley de gravedad. Entonces dice Pablo, yo encuentro una fuerza, una ley adentro mío, que es la concupiscencia, orgullo y egoísmo, que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Yo sé que estar en un vicio no es bueno, pero encuentro una fuerza que me lleva a estar en un vicio. Yo sé que tal cosa no es buena, pero encuentro el orgullo y egoísmo que me tienen esclavo del pecado. Maldito, miserable de mí. Dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo del mal, de muerte? Porque me lleva a la muerte todo esto, ¿no? Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero en la acción sirvo a la ley del pecado. Porque es magnética, me domina, es como un imán. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, el imán al mal que tenemos nosotros. Y entonces Pablo encuentra la victoria en Romanos 8, que es lo que va a encontrar Nabucodonosor después. Él dice, pero maldito, miserable de mí, no puedo, estoy perdido. Ahora dice él, lo voy a sintetizar todo el capítulo 8, cuando encontré al Espíritu Santo, o me di cuenta que existía un poder que me iba a ayudar, que era el poder del Espíritu Santo, entonces ahora soy más que vencedor. Porque él dice, el planteo de él era, la ley es espiritual, la dio el Espíritu Santo. Vieron que la ley fue revelada por Dios en el Sinaí, a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, fue escrita por el dedo de Dios. El Nuevo Testamento dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, dedo de Dios se le dice, porque es el ejecutor de Dios, de la divinidad, al Espíritu Santo. Cada integrante de la divinidad tiene una función. El Espíritu revela la verdad y da poder para vencer y ejecuta las cosas. Entonces, el Espíritu Santo dio la ley. Es una ley espiritual. Vino de un ser espiritual. Sáquense de la mente espiritual en sentido griego. No es un fantasma. Espiritual quiere decir que es del mundo espiritual, del mundo no caído, ¿no? Y yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Tengo la naturaleza, la ley del pecado dentro mío, una fuerza terrible para el mal. Por eso no puedo hacer lo que yo quiero, porque la ley es buena y yo soy malo. La ley es espiritual y yo soy carnal. Pero ¿qué encontró Pablo? Ahora que yo nací del Espíritu, soy espiritual. Y ahora me deleito en la ley de Dios. Y ahora, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Ahora que encontré el camino. Porque un ser carnal no puede disfrutar de una ley espiritual. Necesita nacer del Espíritu, como Nicodemo, para ser espiritual. Que le cambien los gustos, las ideas, arrepentimiento, le cambie la mente, los pensamientos. Entonces ahora la ley es espiritual y yo soy espiritual. Ahora soy más que vencedor. ¿Y quién me podrá separar del amor de Dios? Eso es lo que experimentó finalmente Nabucodonosor, ¿no? Con quien vamos a tener una entrevista, quizás nos cuenten mejores cosas que las que nosotros sabemos hoy en aquel momento. Increíble que Dios todavía pensara en este hombre. Cualquiera de nosotros lo hubiera descartado. Este orgulloso lo sacamos, si fuera empleado de uno lo hubiera echado incluso, ¿no? Pero Dios seguía confiando, veía algo, o se sabía que transformado podía ser otra persona y le daba oportunidades. Pero el rey orgulloso había pasado por esto la advertencia de Dios. Ayúdenme a pasar. Ahí está.
El rey entonces fue juzgado por su arrogancia, por su orgullo, y vivió 7 años como un animal. No hay registro durante 7 años de la actividad de Nabucodonosor. Hay hasta cierto año, después no hay más. En el Museo Británico tienen una placa traída de aquel lugar, de Babilonia, donde está escrito, está rota la placa, es una pena, falta parte, pero ahí se nota que dice, el rey no sabemos qué le pasa, descuidó a la familia, descuidó el reino, descuidó todas las cosas, o sea, actuaba como un ser irracional. Y eso durante 7 años, la lección era grande, ¿eh? Había que doblegar a este hombre con corazón de piedra. 7 años como un animal. A ver, un poquito más, si me ayudan, ahí. Bueno, esto es lo que dijimos recién, que el orgullo es, y junto con el egoísmo, son la raíz de todos nuestros problemas, ¿no? Orgullo, yo soy más. Cuando vos logres pensar que vos no sos más, ni sos menos, sino que sos igual, vos vas a ser humilde, que es lo contrario a orgulloso. Vas a saber que todos están en el humus. No importa qué cargo tengan, qué jerarquía representen, cuánto dinero, cuánta salud, cualquier cosa que tenga, cuántos bienes él tenga, ¿no? Y vos vas a dejar de ser egoísta cuando en cada cosa que hagas trates de beneficiar a tu prójimo. Que en un negocio vos no seas desmedido en querer ganar, que te dé más gozo que los dos estén contentos antes que vos te vayas contento y el otro por necesidad tuvo que venderte algo que era mucho más caro a un precio inferior, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son nuestros enemigos. Y ahí estaba el rey, comiendo hierba, actuando como un animal, sorprendiendo al mundo conocido. ¿Por qué no lo reemplazaron? Alguien, por supuesto, tomó las decisiones. Alguien quedó a cargo del gobierno. Pero ¿por qué a él no lo descartaron o lo mataron? Por la superstición de los babilonios. Los babilonios creían que los malos dioses, o sea, los espíritus demoníacos, diríamos nosotros, ellos lo llamaban los dioses malos, lo habían tomado. Un dios malo lo había tomado al rey o a cualquier persona. Y ellos creían que si alguien mataba a esa persona, el espíritu lo agarraba a él, porque necesitaba encarnar en otro, y entonces el que lo mataba era encarnado, diríamos, se encarnaba en ese. Entonces el otro empezaba a sufrir desgracias. Entonces nadie le puso mano durante 7 años a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Casi un animal, ¿no? Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado, dice otra de las versiones de las traducciones de la Biblia más actual. Y así ocurrió. Pregunta 7. ¿Qué pasó con Nabucodonosor después de los 7 años de locura? Más que locura, no sabemos cómo llamarlo, ¿no? La locura del rey, el trastorno mental, lo que le pasó. 34 al 37. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes de toda la tierra. Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué buena frase, ¿no? Él puede humillar a los que andan con soberbia. De todo, dijo de Dios. Ahora reconozco. Tercer golpe sobre Nabucodonosor. Primero, el sueño. Nadie podía y un esclavo, representante del Dios del cielo, le reveló todo. Dios sabe todo.
Segundo, el horno de fuego con los amigos de Daniel. Dios puede rescatar a sus hijos cuando quiere y como quiere. Tiene poder. Dios tiene sabiduría, es omnisapiente, es todopoderoso, puede salvar de un horno calentado 7 veces más. Y ahora le faltaba reconocer que Dios tiene soberanía sobre todo. Domina sobre todas las cosas. No hay ningún rey, no hay ningún Dios ficticio de los que el enemigo inventa que sea como Él. Es inalcanzable. Ese Dios es inalcanzable. Apenas, dice la Biblia, recuperó la conciencia, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y hizo esta declaración de fe poderosa. Este es el mensaje para todos los reyes. Solo cuando te humilles delante de Dios y reconozcas que Él te dio el reino y que tus logros dependen de Él, ahí entonces vas a ser reconocido, ¿no? Y ahí entonces declaró la fe que él tenía. Ayúdenme de atrás, que no sé qué pasa. Este es el versículo 4:34. Alcé mis ojos, mi sentido me fue devuelto. Alabé al Altísimo. Lo llama Dios Altísimo, como lo llamaba Daniel. Honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno. Ya reconoció lo de la estatua. Los otros reyes van a pasar, pero el dominio de Dios es eterno y su reino es por todas las generaciones. Pasamos. Uno más. Ahí. Entonces, cuando el rey de rodillas llegó y tocó el piso y reconoció a Dios, ahí fue grande. Cuanto más bajo te pones de rodillas o tirado sobre el piso para clamar a Dios, ahí es cuando son más grandes. Y cuando querés subir al techo de las terrazas o del palacio del rey y mirás para abajo a todos, ahí es cuando sos más chiquito. Es cuando estás más bajito que todos los demás, ¿no? El monarca entonces reconoció, sacó su orgullo a un lado y reconoció la soberanía de Dios. Si me ayudan, que se me traba. Uno más. Uy, se nos pasó uno para atrás. Ahí. Esa declaración de fe que está acá es una de las declaraciones más lindas de la Biblia. Se parece en parte a una que hizo Isaías. No estoy recordando el capítulo ahora, que está escrita en Isaías. Quizás el rey hasta allá habría leído parte de la revelación que seguramente Daniel le habría compartido en algún momento, ¿no? Y ahora usa hasta palabras parecidas, o el Espíritu le inspiró cosas parecidas a las que le inspiró a Isaías. Una de las más bellas. El Señor, entonces, que es buenísimo, no le basta nada más que ese reconocimiento que él tenía que hacer por el bien de él, no porque Dios sea un tirano, sino por el bien de él, que sepa quién es, que sepa medir su alcance, que sepa contar sus días, que es un ser finito, ¿no? Entonces, ni bien él reconoció, el Señor también lo reconoció a ese ex arrogante monarca como uno de sus hijos. Él sí es uno de sus hijos. Dios también quería trabajar por él, ¿no? Esta es la declaración. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos son justos. ¿Qué es lo que está en juego? La justicia de Dios y la misericordia en el juicio celestial que está contra Dios en el fondo de este gran conflicto, ¿no? Y puede humillar a los que andan con soberbia. Esto es una declaración de un testigo excelente para la corte celestial. ¿Se acuerdan que hablamos del primer día de la corte celestial, que es la que verifica el juicio hecho contra Dios? En esa corte donde están los magistrados de Dios, hasta este ángel vigilante, ¿no? El magistrado que vino, el santo que vino a dar eso. Este hombre, Nabucodonosor, con esta declaración pasa a ser un testigo de Dios, siendo el monarca número 1 del mundo. Eso es lo que Dios espera de todos los monarcas, que hagan este reconocimiento del Señor, ¿no? Avancemos.
Sigamos, un poquito más. Entonces, Dios nos busca a sus hijos donde estamos. No importa dónde estés. Vos podés haber llevado una vida aparente de aparente cristiano durante mucho tiempo, te pueden considerar muy bueno, pero vos sabés en el fondo que hay miseria en vos y no hay una conversión, no hay un nuevo nacimiento, no hay alegría, no hay fuerza, no importa. El Señor te busca. Solo tenés que reconocer la grandeza de Dios y que Él puede. Y entonces Él te busca, no te deja. Un poquito más. La pregunta es, ¿necesitamos sufrir todas esas consecuencias? Porque Nabucodonosor podría haber aprendido la lección la primera vez o la segunda. ¿Necesitamos golpearnos tantas veces hasta llegar a este extremo como llegó él? Me imagino su autoestima, ¿no? En el medio de esos 7 años. Pero no necesitamos, esa es la realidad, porque el Señor está con nosotros, nos valora, nos ama y nosotros podemos aprender de los golpes que ya hayamos recibido o de los golpes que hayamos visto en otros como este. No hace falta que nosotros nos golpeemos, no es inteligente. Y Dios te invita a tomar una decisión muy importante en tu vida. ¿Cuál es? Entregar tu corazón a Jesús mientras todavía hay tiempo. Y el llamado es para los que hace mucho transitan el camino cristiano, ¿no? También, porque nosotros necesitamos crecer y profundizar nuestra relación con Dios. En la hoja que ustedes tenían, quizás Valeria lo pueda leer, había 3 cosas a las cuales Dios nos invita a través de la historia de esta noche. Así que las vamos a leer. ¿Las podemos leer? Mi decisión. Después de entender la paciencia de Dios para con Nabucodonosor, hasta que finalmente aceptó la soberanía del único Dios verdadero, deseo tomar las siguientes decisiones. Primero, reconozco que soy pecador. Un reconocimiento hay que hacer. Y que mi corazón se inclina continuamente al mal. Por eso deseo ser purificado por la sangre de Jesús. Deseo permanecer siempre humilde y dar la gloria a Dios en todos mis logros. Reconocer todos mis pecados y mis defectos. Segundo, reconocer a Dios en todos mis logros. Sí. Con humildad. Con humildad. Y el tercero sería, así como Nabucodonosor, deseo usar mi influencia frente a mis amigos y familiares para exaltar las obras de Dios y mostrarles el camino de la salvación. ¿Cómo sería entonces una síntesis? Primero, el conocer, después humildad, humillarnos y después compartir, ¿no? Que es importantísimo. Si vos no llegaste a compartir, quiere decir que los 2 primeros procesos no se dieron en vos, porque si no estarías deseoso de compartir. La gente que ama y está enamorada del Señor, como sea, no importa si vos no tenés pensás que no tenés las cualidades para compartir, vos compartís una vivencia, un testimonio, trabajás por alguien. 3 cosas. ¿Podemos orar por eso? ¿Les parece? Y tomar esa decisión. Entonces hay que tomar la decisión de reconocer nuestros defectos de nuestra naturaleza caída, ¿no? Ser humildes y dejar que Dios trabaje en nosotros y después compartir estas cosas que Dios hace maravillosas con los demás. ¿Se animan a que hagamos oraciones particulares de nuevo? Cada uno orando por estas 3 cosas. Traten de acordárselas y oren de corazón a Dios. Y cada vez que oramos estamos tomando una decisión, ¿no? Así que bueno, tomemos juntos esa decisión y cuando suene la música nos levantamos de la oración. De rodillas, si es posible.